Bueno, muchas cosas ya explicó Javier acerca de cuál fue la mecánica de trabajo y cuál es el espíritu en términos generales. Lo que se buscó y terminamos haciendo fue un proyecto de una nueva ley y no de una reforma de la ley existente. Como también podrán podido ver, es un proyecto que tiene un espíritu de totalidad, en el sentido de abarcar y comprender todos los temas y problemas, por lo menos los que pudimos imaginar nosotros, que bueno, seguramente no serán todos, pero son todos los que nosotros pudimos mapear. Partimos de la idea de mapear las distintas situaciones que necesitaban una regulación y intentamos estructurar el proyecto sobre la base de esos grandes temas y problemas. El objetivo central, como seguramente va a explicar después Gabriel y que mencionó también Javier, fue dotar al subsistema de defensa del consumidor de sistematicidad. Hay un afán muy fuerte dentro del proyecto y que se nota muchísimo en el título primero, por tratar de sistematizar el derecho del consumidor. Por eso se dice en varias oportunidades que se trata de un sistema de protección del consumidor y se insiste en esa idea, ¿no? De entender esto como un sistema regulatorio. Todo sistema es en parte cerrado y en parte total, pero en parte es abierto y en parte, digamos, debe ser reescrito por los operadores del campo legal, ¿no? Jueces, abogados, organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, el proyecto deja, digamos, abierta esa posibilidad de que los operadores del campo legal luego se ocupen de completar las respuestas que no estén en el texto de la ley, y para eso se recurre a los principios, ¿no? Hay, como ocurrió con el Código Civil y Comercial de la Nación, un acento puesto sobre los principios. Yo voy a hablar básicamente de ese asunto. Los principios que estaban ausentes o que están ausentes en la ley 24240 son centrales para que los operadores de campo legal puedan entender cuál es la orientación, cuáles son las directrices que deben seguir cuando la respuesta no está evidente en el texto legal. Entonces, nos parece que esa es una primera gran adquisición del proyecto, este afán de sistematicidad y esta respuesta a través de una enunciación de principios que, bueno, es muy robusta. Si uno compara con lo que ocurre en el derecho comparado, en las otras regulaciones de derecho del consumidor, va a ver que la enumeración de principios que se hace es muy robusta. Y además de que es muy robusta, es absolutamente contemporánea, porque no se buscan solamente lo que podríamos decir, enunciar lo que podríamos llamar los principios clásicos del derecho del consumidor, sino que se hace una apuesta por principios que tal vez vienen desde otros campos legales, como el campo de los derechos humanos o el derecho ambiental, pero que se integran con el derecho del consumidor. Entonces, el primer afán es la sistematización a través de los principios y a través de una idea de regular los principales problemas, por eso tiene cerca de 200 artículos. El segundo gran objetivo es el ayornamiento del derecho del consumidor. Los que hemos hecho trabajos de derecho comparado con otras geografías del mundo, sabemos bien que hay distintas generaciones de leyes de defensa del consumidor. La ley 24240 forma parte del bloque de leyes que se puede calificar como las leyes de primera generación en el derecho comparado. Eso se nota, por ejemplo, por la falta de una regulación sistemática de temas como el crédito,
o la falta de una regulación sistemática de algunos aspectos de la contratación, por ejemplo, la contratación a través de los portales de Internet. Bueno, las leyes de primera generación trataron algunos temas y obviamente no podían anticipar temas que son más de la problemática más reciente. Esta ley, claramente, si uno pasa revista por los problemas que aborda, es una ley de tercera generación. Es una ley que colocaría a la Argentina, digamos, a la vanguardia de lo que son las leyes de protección del consumidor en el derecho comparado, si uno presta atención a cuáles son los temas que se regulan dentro del texto. Y bueno, otra idea que también estuvo muy presente y que se manifiesta fundamentalmente a través del recurso al diálogo de las fuentes, es entender que el subsistema de protección del consumidor tiene que integrarse con un texto que ha permitido el avance del derecho privado argentino en gran forma, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que hemos intentado es trabajar coordinadamente con las respuestas que dio el Código Civil y Comercial de la Nación y solamente intervenir en aquellos temas que el Código aborda, ¿no?, al codificar al consumidor, solamente intervenir para mejorar o completar lo que el Código establece. Por ejemplo, ese fue claramente el espíritu, seguramente Carlos lo va a explicar después, en el título de los contratos. En el título de los contratos, el objetivo es avanzar a partir del Código. No iba a decir sobre el Código, avanzar a partir del texto del Código, porque hay una idea que creo que en Argentina tenemos que entender, y que es que el derecho avanza, los franceses dicen pas par pas, o sea, avanza paso por paso. Se llama a eso codificación permanente. El derecho no avanza dando golpes de timón permanentemente. Avanza si hay una cierta sedimentación de las soluciones. Por eso también, creo que Gabriel lo va a decir, lo que hizo la comisión fue buscar los consensos, o sea, los puntos donde la comisión pensó que había un consenso. Esa es, a nuestro modo de ver, eso es lo que nos habilita a proponer la respuesta. No lo que piensa Carlos o piensa Gabriel o yo, o algunos miembros de la comisión. Lo que nos habilita a proponer una respuesta es que hay un consenso en la base de la dogmática del derecho del consumidor, en la doctrina, en la jurisprudencia, y así se avanza. Por eso no se trata de alguna manera generar un giro, ¿no?, sino más bien permitir una segunda velocidad. Y ese es el espíritu general. Podríamos decir algunas cosas sobre el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación se inscribe básicamente en esa última idea, en la idea de avanzar, ¿no?, en lo que la comisión consideró que se podía avanzar y que se podía profundizar, que se podía mejorar, pero sin generar un giro de 180 grados, porque hay opciones para giro de 180 grados en ese tema, pero la comisión entendió que la Argentina ha tomado un camino hace 25 años, hemos recorrido, ¿no?, para delimitar el ámbito de aplicación ya mucho camino, hemos trabajado muchísimo y lo que hay que hacer es seguir avanzando y mejorar esos aspectos que todavía correspondería mejorar. Entonces se ha avanzado en la incorporación del bystander, ¿no?, pero en relación a los daños, que es el espíritu también que está presente en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil. Se amplían los casos en los cuales los profesionales liberales están comprendidos, porque aquí ha habido evidentemente también un cambio en la manera de presentar las profesiones en el mercado, bueno, en estos 20 años que han transcurrido después de la Ley 2440.
Avanzamos en el campo del transporte aéreo, pero en la línea de lo que marcaba la mejor jurisprudencia, es decir, las aplicaciones concurrentes pero diferenciadas de la normativa y de las autoridades de aplicación, el funcionamiento concurrente pero diferenciado. Y creo que la pieza más novedosa en ese campo es la categoría de los consumidores hipervulnerables. Hemos hecho un esfuerzo por encontrar una idea que los defina como colectivos sociales, que son, y darles una visibilidad en el campo del consumidor y permitir una protección acentuada. Realmente la pieza del consumidor hipervulnerable después traza toda la ley, bueno, lo van a explicar luego los otros compañeros, pero ahí hay un avance importante. Bueno, dije estas 3 o 4 cosas en el ámbito de aplicación para no ir directamente a los principios, pero bueno, hablando de los principios, lo que hacemos es reconocer como pilar fáctico de toda la arquitectura de principios la idea de vulnerabilidad en el mercado. Hay un consenso absoluto sobre eso, sobre que hay distintos tipos de vulnerabilidad que el consumidor acumula en el mercado, y a diferencia del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, no decimos que es un principio, sino un presupuesto fáctico de los principios. Centralmente el principio de protección del consumidor, todos conocen ese asunto, no voy a ahondar ahí, pero el punto de partida es el reconocimiento de la vulnerabilidad estructural en el mercado como un presupuesto fáctico. Dentro de los principios existen algunas ideas que me parece que son realmente relevantes. El principio de no regresión, que es un principio que tiene su origen en realidad en los derechos humanos de segunda generación. Lo que proponemos es un traslado al campo del derecho del consumidor, de esa idea. En ese mismo orden, trasladado desde el derecho alimentario y después del derecho ambiental, el principio de precaución, el principio precautorio, con una fórmula que mejora muchísimo la fórmula que tiene la Ley General del Ambiente sobre ese principio. Lo basamos en la idea de controversia científica. Luego asociamos el principio de prevención, que está ausente en la Ley 24240, para incorporar el paradigma de seguridad del producto. Lo basamos en la idea de gestionar los riesgos, que ese y nos ocupamos de diferenciarlo bien del principio precautorio. También introducimos, viniendo de este vínculo con los derechos humanos, el principio de hipervulnerabilidad de los consumidores. Otro principio novedoso, que es el principio de consumo sustentable, que también traza la ley, el proyecto de ley todo a lo largo. Hay una cantidad de respuestas inspiradas en ese principio. Y yo mencionaría también, porque me parece importantísimo, el principio antidiscriminatorio, que muestra también esa creciente conexión entre el derecho del consumidor y el campo de los derechos humanos. O sea, si uno mira transversalmente el espíritu que está detrás de los principios, el espíritu un poco que atraviesa los principios, es la conexión con el campo ambiental, la conexión con el campo de los derechos humanos y después reconocer los principios clásicos del derecho del consumidor. Esos principios, más la figura del diálogo de las fuentes, es lo que intenta generar sistematicidad en el proyecto, ¿no? Por un lado, los principios para abogados y jueces, para que resuelvan los casos que no están expresamente contemplados, y luego el diálogo de las fuentes para ir a buscar en el Código Civil y Comercial y en el resto del sistema jurídico, en la Constitución Nacional, etcétera, las respuestas que tampoco aparecen evidentes en la ley 24240, en el proyecto que estamos presentando para sustituir la ley 24240. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Lo dejo con Gabriel. Buen día.
Estamos todos muy entusiasmados, como se nota, lo dijo Javier, lo dijo Gonzalo, por participar seriamente en una audiencia pública. Estaba pensando recién un poco en contratos, somos los mismos sujetos, el mismo objeto, pero cambió la causa fin. Siempre somos los colegas, inquietos por el derecho del consumidor, nuestro objeto que es la relación de consumo y hacer crecer la regulación en favor del consumidor, pero de pronto nos encontramos con algo que va más allá de lo académico, que es muy concreto y muy eficaz y necesario y muy democrático, y por eso estamos tan entusiasmados, que es debatir en serio para enriquecer un anteproyecto de ley con la convicción que se va a enriquecer, con toda la voluntad nuestra de enriquecerlo y sabiendo que se puede hacer, más por la calidad de los colegas presentes y en función también de una organización impecable, tengo que decirlo, la Universidad Nacional del Litoral, la gente de esta facultad, por supuesto Gonzalo y todo el equipo, los felicito, lo hacen con una voluntad de generar una participación en una convocatoria tan importante como la que tuvieron y con mucha profesionalidad. También quiero agradecer al grupo, como bien dijo Javier, de la comisión redactora, que ha sido impecable. A vos, Javier, por la idea originaria, que es tuya, por tus palabras de recién. A Carlos Hernández por una coordinación excepcional. Y sobre todo a ustedes, todos los colegas presentes, que son los que van a ejecutar esa finalidad, que es aportar críticas o ideas para que nosotros verdaderamente las escribamos y las llevemos a un lugar donde volcarlas para mejorar el texto. Por supuesto, Gonzalo ha dicho todo lo que nuestra dupla tenía que decir, o casi todo, que era una breve introducción al sistema, que de todas maneras el sistema ya es los primeros capítulos, porque así como fue en el Código Civil y Comercial de la Nación, a través del título preliminar, pero también de las partes generales, la parte general de persona, de hechos y actos jurídicos, de contratos, de obligaciones, de responsabilidad civil y de todos los temas, es un anteproyecto de principios y reglas generales al margen de muchas soluciones concretas y novedosas que trae. Y por eso yo en 5 minutos quiero preguntarme con ustedes por qué una reforma integral, porque verdaderamente primero discutimos eso, si volvíamos a los parches o si verdaderamente intentábamos algo que pueda ser más satisfactorio desde el punto de vista jurídico y sobre todo axiológico, porque estamos convencidos que este intento por hacer la reforma integral tiene, en caso de sancionarse este anteproyecto, como resultado mejorar la posición de los consumidores, no solo a través de las novedosas soluciones concretas, sino fundamentalmente del sistema, a través de esa completitud que trae la regulación en materia de principios, de derechos, de políticas, reglas, etc. Por lo tanto, ya les dije la respuesta. Estamos convencidos que había que hacer una reforma integral, respetando, como se dice en los fundamentos, todo lo clásico de la 24240 y ni hablar desde que entró en diálogo con el Código Civil y Comercial de la Nación. Así como los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación nos explicaron que no traían nada tan diferente, sino apenas actualizado de lo que teníamos y que las bases estaban ahí y están, nosotros podemos decir exactamente lo mismo. Hay un respeto enorme a las reglas de la 24240, muchas de las cuales están incluso literalmente reiteradas, pero sí está claro, como decía Gonzalo y también Javier, que todo el íter
legislativo del 93 para aquí no logró el sistema. Y no es culpando a quienes redactaron cada una de esas normativas, entre quienes me cuento, porque tuve la suerte, por entonces sí muy joven, de ayudar a dos maestros como Alterini y López Cabana en uno de los anteproyectos que desembocó en la 24240, pero como bien dijo recién Gonzalo, se legislaba sobre lo que había, no solo en la realidad y en la sociedad, sino también en los antecedentes. Lo que pasa es que fue tan lento el trámite parlamentario que nos dejó fuera el Código Brasilero como fuente, porque entre el primer proyecto que fue del senador Luis León en el 86 y la sanción en el 93, ya estaba todo en los despachos de los legisladores y resulta que en el medio hubo un código brasilero que revolucionó el derecho del consumidor a nivel mundial y nosotros no lo tuvimos entre las fuentes. Por eso no es culpa de nadie en particular, sino los hechos generaron que no tengamos una ley que refleje un sistema integral, completo y menos aún constitucionalizado. Lo digo en Santa Fe, porque obviamente la ley fue anterior a la reforma del 94 y porque los parches ulteriores verdaderamente, salvo en alguna medida el 2008, no tuvieron muy en cuenta la necesidad de constitucionalizar y luego sí lo hizo el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero entramos en un sistema de diálogo de fuentes que nos encanta, pero que al día de hoy es muy complicado, porque es un diálogo de fuentes entre un Código Civil y Comercial de la Nación que sí tiene un sistema, con una ley 24240 que no lo tiene, que va y viene, como bien dijo Javier, por ejemplo, con el artículo 4 y otros, hubo algún veto en el medio, algunas de las modificaciones legislativas no fueron muy felices, incluso parte del 2008, de manera tal que hay mucho de normativa de defensa del consumidor a nivel nacional en la Argentina, pero no hay un sistema, es verdad, no hay un sistema. Esto es lo que venimos a intentar, que sea integral y que sea completo. Por eso a mí me parece fundamental, como decía recién Gonzalo, que incluya a los efectos de garantizar la constitucionalidad de este proyecto y sobre todo también la adaptación a tratados internacionales en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales, que se consagren los principios, a los que ya hizo referencia Gonzalo, pero también las políticas, porque esto no está hoy en la 24240, salvo la mera formulación en el artículo 43, pero sin ningún tipo de desarrollo, y aquí ustedes verán, yo creo que por primera vez a nivel nacional, ya lo hizo la provincia de Buenos Aires con su código de implementación, incorporar seriamente las políticas dentro del cuerpo normativo. Aquí el anteproyecto lo hace a través de los artículos 29 y siguientes, y lo que está haciendo es reflejar el imperativo del artículo 42, segundo párrafo de la Constitución Nacional, donde se exige a los gobiernos, como también lo hace Naciones Unidas, formular políticas enérgicas de defensa del consumidor, poner en marcha infraestructuras adecuadas para poder ejecutarlas y, por sobre todas las cosas, todo está en este anteproyecto, generar políticas especiales y programas especiales para los consumidores más necesitados, para los grupos hipervulnerables, etc. Finalmente, desde luego, al margen del sistema, y a esto se van a referir los otros colegas de la comisión y todos ustedes, se actualiza, otra vez se actualiza la normativa. En el 2008 se actualizó, en el 2015 se actualizó a través del Código Civil y Comercial de la Nación y ahora se vuelve a actualizar porque aparecen muchísimas temáticas, instituciones
disposiciones regulando cuestiones que no estaban ni en la 24240, ni aparecieron en el 2008, ni aparecieron en el 2015. Y como bien dice Gonzalo, es porque va evolucionando el derecho paso a paso. Las normas vienen a reflejar lo que la sociedad exige, lo que la ciencia jurídica plantea. Quizá en 2008 regular el sobreendeudamiento no era un clamor de la doctrina nacional todavía. Quizá el Código Civil no pudo llegar hasta ahí, porque había marcos, pero nosotros teníamos que llegar. Lo mismo con el pagaré de consumo o con la regulación de las situaciones de hipervulnerabilidad, entre otros tantos mismos procesos colectivos, que bien o mal, en el 2008 se trató de agregar algo, poco, sin sistema, en el 2015 se trató de agregar algo y fue eliminado por el Poder Ejecutivo, y ahora intentamos agregarlo más sistemático y actualizado que nunca. Así que yo creo que no es solamente sistema, sino también actualización con progresismo, desde luego, siempre en favor del consumidor, a través de soluciones concretas. No escapamos a ningún tema. Había dudas con el tema de la prescripción, entramos en prescripción. Había dudas con el tema de consumidor expuesto, entramos en el tema de consumidor expuesto. Y lo mejor está por venir, porque es la participación de ustedes hoy, que se va a replicar, como luego se informará, en casi todo el país. Y una vez que sea efectivamente enriquecido a través del aporte de toda la comunidad jurídica argentina, vamos a estar todavía mucho más contentos que ahora. Así que vamos a eso, que es lo importante, que es la participación de ustedes. Muchas gracias. Bueno, para mí, ante todo, es un enorme orgullo, privilegio estar después de casi 20 años de haberme recibido en esta universidad, ahora como expositor de un tema que a mí me apasiona realmente, como es el derecho del consumidor, y también tener el enorme orgullo y honor de ser el primer expositor en esta primera audiencia pública de anteproyecto de defensa de ley del consumidor, después de las magistrales palabras del doctor Javier Wantrap, de obviamente mi profesor también, el doctor Gonzalo Soso, y el padre del derecho del consumidor en Argentina, el doctor Gabriel Stiglitz. Bueno, mi ponencia y mi exposición va a estar referida a lo que para mí es imprescindible en la ley del consumidor y en el anteproyecto de ley de defensa del consumidor, que es el derecho a la educación. Por eso el título que le he puesto a la ponencia y a un resumen que voy a presentar aquí en breves minutos es la imprescindible función del derecho a la educación en el anteproyecto de ley de defensa del consumidor. Mi nombre es Javier Antonio Duval, me recibí aquí en la Universidad Nacional del Litoral y soy también especialista en docencia universitaria. Bueno, corto un poquito y ese es el título de la ponencia, como ya le dije. Y empiezo diciendo que el derecho a la educación es, sin lugar a dudas, uno de los derechos básicos más importantes para la formación integral de la ciudadanía en democracia y el motor de cambio de cualquier sociedad que pretenda alcanzar adecuados niveles de desarrollo y progreso. Es dable destacar que el articulado legal existente y en debate en el anteproyecto de ley de defensa del consumidor le da un lugar preponderante al derecho a la educación y pone en cabeza del Estado obviamente el rol en todos los niveles del deber de hacer efectivo el derecho a la educación y formación de consumidores y usuarios a través de planes y programas que deben ser aplicados en forma efectiva y en forma activa. Esos planes y programas deben ser aplicados en todos los niveles educativos, tanto formal como informal, a través de los organismos del Estado, especialmente regulados, y también obviamente de las asociaciones de consumidores que cumplen un rol realmente protagónico en la sociedad. El problema que se visualiza, que yo particularmente visualizo estudiando el tema, es que esta temática, estos programas y planes generalmente no son aplicados en forma activa e integral en todos los niveles educativos. Y lo hablo en la experiencia de ser profesor universitario y también ser profesor de nivel secundario.
Y el desconocimiento de los derechos básicos de los consumidores y usuarios es muy evidente, sobre todo en lo que lo han nombrado en reiteradas oportunidades, el anteproyecto denomina consumidores hipervulnerables, sobre todo porque carecen de los conocimientos básicos y elementales para hacer valer sus derechos en las relaciones de consumo. Por ello, la legislación con la que contamos y nos encontramos debatiendo es sumamente amplia y significativa, pero de poco sirve que seamos solamente nosotros los operadores jurídicos, los que conozcamos los preceptos jurídicos pertinentes y los podamos aplicar ante situaciones en las cuales no se respeten los derechos de los usuarios y consumidores, y tengamos el problema de que nuestra sociedad en su gran mayoría desconoce ampliamente sus derechos básicos del consumidor y usuario. Para fundamentar lo que estoy mencionando y lo que estoy haciendo referencia, primero me remito obviamente a la Constitución Nacional, al artículo 42, y dentro del artículo obviamente decir que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo, y las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y específicamente dentro de esos derechos se habla obviamente de la educación para el consumo. Por su parte, las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor establecen expresamente también que dentro de las necesidades legítimas a satisfacer por la sociedad encontramos la educación del consumidor, incluida la educación sobre las consecuencias ambientales, como la han nombrado, sociales y económicas que tienen sus elecciones. Para continuar fundamentando lo que estoy tratando de explicar, ya me remito al anteproyecto de ley de defensa del consumidor y voy al artículo 33, en el cual se habla específicamente de la educación del consumidor, y allí se dice, bastante similar a lo que dice la ley actual del consumidor, que incumbe al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, habilitando las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley. Muy importante este artículo y el que sigue, que es la formación del consumidor, que es muy similar a lo que las directrices de las Naciones Unidas pregonan. Dice que la formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas que le son inherentes, orientarlo a prevenir los riesgos que pueden derivarse del consumo de bienes o de la utilización de servicios, ¿para qué? Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente. Deberán incluir en su formación, entre otros, los siguientes contenidos: sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y la adulteración, los peligros y el rotulado de los productos, legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor, información sobre pesas y medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera necesidad, protección del medio ambiente y utilización eficiente de los materiales. Asimismo, el artículo 3, como lo han expresado en varias oportunidades, del anteproyecto de ley de defensa del consumidor, habla de un grupo que realmente es afectado por el derecho, por la falta del derecho a la educación, que son los consumidores hipervulnerables. Y este principio de protección que tiene habla de que los consumidores hipervulnerables, el principio de protección del consumidor se acentúa tratándose de colectivos sociales hipervulnerables. Después lo discutiremos, pero cada uno tiene una opinión formada sobre quiénes son hipervulnerables. Para mí son las personas que tienen menos acceso a la información y a la educación básica. Y ahí, por supuesto, se tiene que hacer, ¿no?, una educación muy formal en lo que respecta a la relación de consumo, el marco en el cual están encuadrados, la educación, la salud, la información, el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente garantizados. Dentro del anteproyecto se nombra el COFEDEC, que es el Consejo Federal del Consumo, y la misión y las funciones que tiene el COFEDEC son promover la educación e información del consumidor usuario, con especial énfasis en aquellos que por sus condiciones sociales, económicas y o culturales
resulten hipervulnerables o vulnerables, difundir el conocimiento de los deberes y derechos de los consumidores y la forma más adecuada para ejercerlos. Es dable destacar que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Justicia, el Programa Justicia 2020, como lo ha nombrado, tiene mucha información y además hay cursos y capacitaciones en línea para que podamos acceder e informarnos y capacitarnos aún más. Y por todo esto que expongo, para mí resulta de imperiosa necesidad la implementación activa y masiva por parte del Estado de los planes y programas referenciados tanto en la legislación nacional e internacional sobre derecho a la educación del consumidor, comenzando por incluir formalmente en los niveles educativos inicial, primario, secundario, terciario y universitario, como ya lo hay, contenidos prioritarios que promuevan la formación integral de las nuevas generaciones. Sobre todo, bueno, cortito, porque ya me dicen que hay 2 minutos, se tiene que incentivar la formación de asociaciones de usuarios y consumidores. En las ciudades del interior, yo estoy viviendo de Corrientes, ocurre mucho que lamentablemente no hay organismos, la gente no sabe dónde ir a reclamar, no tiene tampoco, tiene acceso a internet, pero no conoce los medios para reclamar, como la página de Dirección de Defensa del Consumidor Nacional o ENACOM, desconocen completamente. Y bueno, para terminar, digo que en 1983 la ONU estableció el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y la celebración recuerda el discurso que el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dio ante el Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962 y dejó una frase memorable que da arranque y comienzo al derecho del consumidor en el mundo, diciendo que el grupo económico más grande son los consumidores en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados. Para terminar, termino con una frase que es muy significativa en lo que respecta a educación. Dime lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, que es una frase de Benjamin Franklin. Muchas gracias por la atención. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta audiencia por la posibilidad de que podamos encontrarnos aquí a debatir, pero a debatir con un espíritu abierto, que no nos lleve a la crítica destructiva, sino a la crítica constructiva de este maravilloso anteproyecto, y agradecerles especialmente a los integrantes de la comisión redactora del anteproyecto por habernos proporcionado un sistema que va a ser de vanguardia si logramos que esto se apruebe en el Congreso. Cuando accedí por primera vez a este anteproyecto, lo leía en camino a un viaje y me pareció simplemente maravilloso y por eso me aboqué a hacer su lectura desde el lugar que pudiera destacar sus valores. Mi presencia aquí no es solo a título individual, sino como integrante de la Cátedra de Defensa de los Consumidores y Usuarios que alguna vez allá lejos en el tiempo creamos con el doctor Carlos Hernández como materia optativa en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Rosario, y que después de muchos años de dictarla consecutivamente logramos que la materia fuera reconocida como materia obligatoria. Entonces también desde ese lugar queremos hacer unas consideraciones responsables sobre este proyecto de vanguardia. Para atenerme al tiempo y no intranquilizar a los organizadores, les prometí que iba a ceñirme a leer lo escrito, que en parte expresa también lo ya puntualizado en otro trabajo que está haciendo de aparición en creo que hoy o ayer ya, que aborda en conjunto el anteproyecto. Decían recién el doctor Soso y el doctor Stiglitz en la apertura, poniendo en valor cómo este anteproyecto había sabido tomar los consensos, y en el punto que quiero exponer, que es el modo en que recepta de manera integral nuevamente la protección al consumidor expuesto, eso es claramente lo que este anteproyecto ha hecho. Primero, respetando el concepto general de consumidor que ya venía
aquilatado desde esa ley de primera generación, como bien la llamaste, Gonzalo, y con todos los debates que dieron lugar a un entendimiento casi mayoritario de los alcances de la figura. En ese momento, en esa primer ley de primera generación, el expuesto era una figura que estaba absolutamente solapada porque los moldes sobre los que se construía el derecho del consumidor partían del consumidor contratante, y el bystander aparecía en algunas legislaciones, pero en la nuestra, ¿por qué digo que estaba solapado? Porque, bueno, evidentemente había normas que referían a una protección con ese alcance colectivo. Cuando la ley 26.361 visibiliza la figura del expuesto, lo hace con un alcance general, con buenas intenciones, pero luego vino alguna interpretación que se fue a otros extremos y generó que la respuesta en el Código Civil y Comercial fuera delimitar los alcances de la figura a un ámbito que estaba bien, pero quedaba un poco corto o estrecho. ¿Qué hace el proyecto? Bueno, nos regala una magnífica norma de gran precisión, donde ahora sí voy a leer. El anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor propone una ampliación del concepto de consumidor en cuanto vuelve a englobar en la categoría al expuesto a la relación de consumo. Lo hace en el párrafo final del artículo 2 al afirmar que las reglas sobre la información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad son aplicables a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo. Con esa redacción precisa, adopta una solución superadora de las incertidumbres y cuestionamientos que ha generado el régimen derivado del actual artículo 1096 del Código Civil y Comercial, a la vez que plasma una de las corrientes interpretativas que se abrieron camino en la doctrina, como lo muestra el despacho 1.2 de la Comisión número 8, despacho al que la Comisión Redactora expresamente hace alusión. Este despacho, fíjense que en la parte que nos interesa decía que esta última figura, refiriéndose al expuesto, amplía la categoría conceptual de consumidor y usuario con sustento en la función preventiva y reparatoria que despliegan numerosos institutos del derecho del consumidor, y se justifica también por la proyección colectiva que suele tener la afectación de sus derechos. Creemos que la fórmula empleada por la Comisión Redactora del anteproyecto resulta eficaz para dar un marco de protección adecuada e integral a los partícipes de la sociedad de consumo, si se prefiere mencionarlos como público consumidor. En efecto, el lenguaje asertivo utilizado extiende indudablemente la protección de manera explícita a los sujetos determinados o indeterminados que vean afectada o amenazada la seguridad a la que tienen derecho o que resulte de la inobservancia de las reglas relativas al deber de informar, a la publicidad que realizan los proveedores o a las prácticas abusivas en las que puedan incurrir los proveedores. Sobre el particular, queremos puntualizar que la prescripción contenida en el último párrafo del artículo 2, como cualquier norma jurídica, debe ser interpretada en un contexto teleológico y sistemático. Claramente lo exponían recién quienes abrieron el panel. La introducción de principios en esta ley apunta a eso, a delimitar ese marco. Y en ese sentido creemos que podemos puntualizar los siguientes aspectos. Primero, que el ámbito en el cual se dispensa la tutela del expuesto, información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad, resulta coherente con los principios rectores del sistema de protección enunciados en el artículo 5 y que magistralmente recién reseñaba el doctor Gonzalo Soso. Segundo, que la protección dispensada comprende íntegramente a las consecuencias jurídicas establecidas en todas las reglas sobre información, prácticas, publicidad, deber de seguridad. Por ende, dentro de ese contexto descripto de exposición a conductas u omisiones del proveedor, el consumidor expuesto se encuentra facultado para utilizar todas las herramientas jurídicas pertinentes admitidas en el ordenamiento protectorio para defender sus derechos. Ese entendimiento encuentra sustento, si lo vemos sistemáticamente, en la amplia redacción que muestran artículos como el 16, 17, 27, 107, 108, cuando prevén efectos y consecuencias jurídicas para esos institutos, entre otros. Con lo cual creemos que nada en esas disposiciones y en la parte final del artículo 2 permite
entender que la legitimación del expuesto podría ser restrictiva en orden a garantizar una tutela efectiva y que por lo tanto también todos los otros institutos que son de índole instrumental, procesal, administrativo, son plenamente aplicables en el reconocimiento de esa protección. Y como punto final, argumento de abundancia en esta interpretación que hacemos, creemos que cualquier otra interpretación restrictiva que pudiera pretender darse al concepto, si se lo intentara, sería claramente contraria no solo a la finalidad que los autores del anteproyecto han tenido al incorporarlo, sino también al principio favor consumidor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La doctora Sandra Frustagli, la verdad que me ha beneficiado con todo su introducción, o sea que lo mío va a ser bastante breve porque no tengo que hacer esa evolución que realizó el Instituto del Expuesto o el Bystander en nuestra legislación. Justamente la télesis que expresaba la doctora Sandra Frustagli y que se expresa en los fundamentos de la norma es la que entendemos, es decir, es la postura intermedia la que venimos sosteniendo incluso desde la ley 26.361, cuando existió una doctrina amplísima que extendía al expuesto más allá de sus fronteras. Independientemente de esto, entiendo que esta télesis puede verse opacada por la redacción de esta norma, a diferencia de lo que entiende la doctora Frustagli. Yo entiendo que la redacción podría resultar más clara en el sentido de que no dé lugar a dudas ni a ningún tipo de interpretación restrictiva, que de hecho yo no tengo, pero que en este marco, en donde estamos en una audiencia pública tendiente a perfeccionar un anteproyecto, es justamente el lugar donde se deben plantear estas cuestiones. Por eso es que yo considero que el modo en que está redactado la última parte del artículo 2, que expresa las reglas sobre información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad, son aplicables a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo. Si se realiza una interpretación literal y restrictiva, podría dar lugar que solo esas reglas se sostenga que son aplicables y no las restantes del Estatuto Consumeril. Reitero, no es la postura que sostengo, ni la télesis de la norma, ni lo que sostienen los fundamentos del anteproyecto, pero es a los fines de mejorar la redacción, a mi criterio, por supuesto, de esta parte del articulado. Por eso yo propongo concretamente que la parte final del artículo 2 quede redactado del siguiente modo. Queda equiparado al consumidor quien, en virtud de encontrarse expuesto a una relación de consumo, vea lesionados sus intereses por información, publicidad o prácticas abusivas o afectada su seguridad. Con esta equiparación, yo entiendo que se van a evitar este tipo de interpretación distorsionante de justamente de lo que es el sistema y de lo que es la teleología de la norma y la intención de la comisión redactora. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, buenos días a todos. Soy Mario Gianfelici, profesor de esta Facultad de Derecho, de Obligaciones y Contrato. Y lo que queríamos plantear, conforme a un proyecto de investigación que estamos desarrollando en esta facultad, es una situación para nosotros realmente preocupante que puede comprometer la responsabilidad de los consumidores frente a terceros. Walter. Bueno, mi nombre es Walter Alderete, integro la cátedra del Dr. Gianfelici en Obligaciones, Civil 2. Si en concreto lo que nosotros planteamos, y en la ponencia que realizamos y la investigación que llevamos adelante, es que hay situaciones que se plantean concretamente con la ley 22.250 que regula la industria de la construcción. Allí quienes contratan servicios
consumidores que contratan servicios, vemos que la legislación afecta, ¿no es cierto?, a los consumidores en cuanto a que establecen pautas de responsabilidad solidaria que lo llevan a una situación muy desventajosa que justamente la ley anterior como el anteproyecto tratan de proteger, pero no son específicamente puntuales en este caso. Esto tiene que ver con dos marcos normativos, por un lado el Estatuto del Derecho de la Industria de la Construcción o el laboral, versus o que se contrapone con los consumidores o usuarios de la prestación de servicios u obras, ya sea que contraten con arquitecto, maestro mayor de obras y todo lo que tenga que ver con la construcción. En lo que en la realidad, en lo fáctico, quedó demostrado, por lo que pudimos investigar, que generalmente son estos propietarios consumidores los que cargan con toda la responsabilidad ante cualquier eventualidad en la normativa laboral o directamente con la ley y todas las sanciones que trae esta ley de la industria de la construcción, que normalmente las personas contratan sin saber a todas las responsabilidades que se van a ver sometido y que terminan siendo quienes van a cumplir o deber pagar o hacerse cargo de todas las sanciones que trae la normativa específica sobre la que estamos trabajando. A esto también tenemos alguna idea que podría agregarse, que dejo la palabra al doctor Gianfelici para que siga con el tema. Sí, concretamente la situación se refiere al consumidor que contrata la reparación, modificación y cualquier actividad que tenga que ver con la industria de la construcción para un inmueble que no es su vivienda individual, o que siendo destinado a su vivienda individual no contrata directamente a uno por uno de los operarios que van a trabajar en la obra. Bueno, la ley exige que se controle la inscripción del contratista, o sea, el caso del consumidor, que es lo normal, contratar un arquitecto, un maestro mayor de obra, y le impone que exija al contratista la debida inscripción en el Registro Nacional, ¿no es cierto?, de los empleados de la construcción, ¿no es cierto? Y si no lo hace, le impone responsabilidad solidaria por todas las obligaciones laborales, ¿no es cierto?, que pesan sobre el contratista respecto del personal que ocupa en la obra. A mí me parece que es una responsabilidad exagerada que toma totalmente desprevenido a los consumidores y que es injusta. Nosotros creemos que desde el punto de vista legislativo esto es inconstitucional, pero tratándose acá de que se trata de analizar si se puede mejorar en algo el anteproyecto, nosotros creemos que esta situación puede ser abordada en la nueva ley a dictarse. Nosotros proponemos que se incluya una norma sobre este tema en el anteproyecto, sobre la base de que este va a ser el gran desafío, ¿no es cierto?, del derecho del consumidor, proteger al consumidor frente a otros regímenes estatutarios. Si no defendemos al consumidor desde el Estatuto del Consumidor, otros estatutos no lo van a hacer. Entonces nosotros concretamente proponemos que se incluya en el anteproyecto la siguiente norma, que paso a leerles a continuación, si me permiten. Una norma que de algún modo exprese lo siguiente: inserta en algún lugar que metodológicamente se estime, ¿no es cierto?, más conveniente. En ningún caso el consumidor será responsable por las obligaciones del proveedor respecto al personal que éste ocupe en la ejecución de la obra o servicio y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma, ni respecto de disposiciones administrativas que le comprendan. Entonces proponemos que se incorpore una norma en este sentido. Muchas gracias, nada más. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo había preparado, pero bueno, voy a tratar de ser breve, había preparado una exposición acerca del título 1 en la categoría que habló Gonzalo en la apertura de consumidores hipervulnerables, privilegiando una perspectiva de género en las relaciones de consumo. Pero voy a tratar de ser breve
y un poco, bueno, expresar por qué la perspectiva de género en un proyecto de ley de defensa del consumidor. Primero, porque siempre se ha tomado la familia como una unidad de consumo en todos los estudios de consumo y en las encuestas nacional de gastos de hogares, por ejemplo. No se individualiza, no se particulariza estudios sobre los consumos de las mujeres, de las consumidoras. Bueno, he hecho todo un análisis acerca de publicidades y de que ponderaba lo que trae este anteproyecto en materia de principios en lo que respecta al artículo 5 y el artículo 21 del trato equitativo y no discriminatorio, sumado a esto del diálogo de normas y de la interacción con normas internacionales, nacionales y provinciales, y las normas que protegen también de manera integral a las mujeres. Creo que contribuye a mayor igualdad de género en materia de consumo. De todos modos, bueno, culturalmente hace falta mucho en materia de igualdad, tanto en las políticas de consumo como en una visión femenina en las políticas de marketing y publicidad. Había seleccionado y analizado 3 publicidades, pero menciono una, simplemente capaz que la han visto recientemente, la publicidad del Banco de Santa Fe, del varón que compra la motocicleta. Y bueno, recomiendo que la busquen, que la googleen, porque hay mucho que analizar como práctica abusiva en ese tipo de publicidad. Y el proyecto en materia de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de género, me parece que en el artículo 26 trae luz sobre esto cuando menciona como práctica abusiva el desplegar conductas que de modo directo o indirecto estereotipen, promuevan o estimulen los patrones socioculturales sustentados en la desigualdad de género o en las relaciones de poder sobre las mujeres. En segundo lugar, me parecía importante destacar la necesidad de estudios de género y consumo, digamos, esto de saber nosotras como consumidoras qué porcentajes hay a nivel nacional, porque no hay información disponible, a nivel nacional y a nivel provincial y en las localidades, de reclamos que hacemos las mujeres. Yo veía notas en un diario de tirada nacional que decía 6 de cada 10 denuncias de defensa del consumidor las hacen las mujeres. Obviamente que la nota era una nota de Capital Federal y hacía breves referencias a las mujeres del interior. Pero la necesidad de incorporar esta exigencia en una ley de defensa del consumidor me parece importante. Lo otro, mencionar que este anteproyecto nos nombra 3 veces. 2 en los fundamentos, una cuando se habla de la atención prioritaria a mujeres embarazadas, y por último cuando se considera como práctica abusiva esto que hablaba hoy de desplegar conductas que nos estereotipen. Y bueno, por último, mencionar que para mí, que soy una defensora de la paridad en todas las integraciones, me parecía importante o me preguntaba que estaría bueno incorporar más mujeres y lograr en la integración de comisiones que diseñen la normativa, la visión de las mujeres. Y no necesariamente, juristas o abogadas. Me parece que desde el ámbito de la economía, desde el ámbito de la sociología, de la filosofía, también me parece que hay mucho para aportar en una ley de defensa del consumidor. Nada más. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Matías Italiano. Soy abogado recibido de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Más bien es una reflexión. A la tarde voy a tener el placer de poder manifestar sobre los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, pero me quedé pensando cuando arrancaba las exposiciones el tema de la educación, de cuán importante es brindar mecanismos de educación, ya sea por la autoridad de aplicación, desde el nivel inicial, como establece el anteproyecto. Y el año pasado organizábamos desde el Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, organizamos una jornada de acceso a la justicia en materia del consumidor, y la gran inquietud surgió ahí de
si bien tenemos mecanismos de acceso para poder hacer valer nuestros derechos como consumidores, como usuarios, ¿cuántas personas conocen sus derechos? Por este tema de la educación. Es decir, si yo no conozco mi derecho, no lo ejerzo. Entonces, creo que acá, y me quedé pensando lo que decía el manifestante, el colega, en relación a que si en su provincia no había autoridad de aplicación, entonces, ¿cuántas trabas tiene ese consumidor para poder reclamar una vulneración de derecho? Entonces, creo que también, al margen de que podemos tener una ley hermosa, luego este anteproyecto que esperemos que después dé la luz de una legislación nacional, es importante que esa legislación efectivamente llegue a defender de manera concreta a todos los consumidores de nuestra República. Y pensábamos recién, con el colega que me acompaña, de Bahía Blanca, en el foro nuestro, sabemos que se vulneran muchos derechos de los consumidores, de los usuarios, pero no llegan a la justicia. Entonces, todo está relacionado a este tema de la educación. Por eso, en este aspecto quería manifestar esta reflexión y celebro que se pueda avanzar aún más en mecanismos de educación y de defensa concreta para los consumidores y usuarios. Muy buenos días, sí, voy a ser breve porque aparte estoy anotado como orador para el eje de diseño institucional. Mi nombre es Rafael Colombo, soy docente de Derecho Constitucional y Teoría Sociológica de la Universidad Católica de Santa Fe y también soy docente adscripto de esta universidad en Derecho Penal. Pero bueno, particularmente siempre me interesaron los temas de defensa del consumidor y sin perjuicio de que me he anotado, como decía, para reflexionar un poco sobre cómo está planteado el diseño institucional en la nueva ley, quería hacer unas brevísimas consideraciones en relación a este primer apartado que, como todos ustedes entenderán, es de vital importancia. En primer lugar, en relación al artículo 3 de la noción de consumidores hipervulnerables. Es una categoría que a mí me pareció siempre bastante problemática porque pretende abarcar un conjunto de situaciones extremadamente heterogéneas, complejas y que requieren toda una serie de especificaciones y abordajes especiales. Y sin perjuicio de que el artículo 31 exhorta al Estado o le establece que tiene que establecer como obligación el diseño de estos programas especiales, si estamos haciendo una estrecha vinculación entre lo que es el derecho del consumidor con todo el catálogo de derechos del derecho internacional, de los derechos humanos, los tratados internacionales, sobre todo a partir del principio de la dignidad o del trato digno, es fundamental que también establezcamos con mayor precisión en una ley o en este diseño normativo cuáles son las obligaciones positivas que están en cabeza de los poderes administradores en relación a este diseño de los programas especiales. Bueno, quien me precedía en los aportes recién, la doctora López del Sar, hablaba de la cuestión de la relación entre género y consumo, pero también tenemos variables específicas en relación a los jóvenes consumidores, los adultos mayores consumidores, los consumidores con discapacidad y muchas otras series de categorías que están englobadas genéricamente bajo la noción de consumidor hipervulnerable o como también denominaba la doctrina, hiposuficiente. Eso por un lado. Es decir, tratar un poco de reforzar esa categoría y en todo caso, si no caemos en un excesivo causismo, como también se establece en los fundamentos de este anteproyecto, es exhortar con una obligación mucho más precisa y contundente y clara, con posibilidad incluso de establecimiento de moras para las administraciones públicas en relación al diseño de estos programas especiales que son, como ustedes sabrán, muy importantes. Después, en relación a los principios, me parece muy importante el artículo 5 que establece los principios en materia de derecho del consumidor. Todos los principios que están incorporados en materia de derecho ambiental son muy importantes. La verdad que es muy saludable que se incorpore el principio de progresividad y no regresión, el principio de minimización del uso de materias primas y la promoción de energías renovables, así como muchos otros principios como el precautorio, el preventivo, de minimización de riesgos. Pero al mismo tiempo creo que es importante no solamente mirar al paradigma del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que como ustedes saben es un paradigma que está diseñado de los principales organismos internacionales del norte. En la literatura constitucional y en los proyectos y programas políticos constitucionales de América Latina han emergido muchos otros principios que son muy importantes serían muy importantes para la defensa del consumidor, que son aquellos principios que provienen del derecho al buen vivir o el summa causae, que está constitucionalizado en constituciones como la de Ecuador o la ley de la madre tierra en Bolivia. Por ejemplo, el principio de la desmercantilización de lo vivo y muchos otros principios que serían muy importantes incorporarlos al derecho del consumidor. Es decir, no solo existe
existe una narrativa vinculada al desarrollo sostenible o sustentable, que es valiosa, que es importante, pero también tenemos que mirar una narrativa más latinoamericana para tratar de diseñar un derecho del consumidor en ese sentido un poco más autóctono y no tanto mirando estos diseños de los países desarrollados, entre comillas. También destacar que me parece muy robusto y muy importante cómo han regulado el derecho de acceso a la información entre el artículo 8 y el artículo 16. Me parece muy importante, sobre todo, cómo se ha deconstruido este mito del consumidor como decisor racional, que eso nunca fue así, y a pesar de que se daba algunas confusiones en virtud del texto constitucional, esas discusiones quedaban un poco saldadas en los debates de los convencionales constituyentes cuando planteaban la tensión entre un modelo liberal o un modelo intervencionista en materia de consumidor. Me parece que la ley lo salda muy adecuadamente en favor de los derechos de los consumidores. Y bueno, y creo que también es muy importante reforzar el apartado de educación al consumidor. El apartado de educación al consumidor todos lo escuchamos mencionar en muchas reuniones, congresos, charlas, diseños normativos, pero nunca nos hemos propuesto a establecer un diseño político proactivo de educación al consumidor para educar a las presentes y a las nuevas generaciones del consumidor adecuadamente a las instancias institucionales que tenemos a disposición para enfrentarlos o para que enfrenten o estén mejor preparados para enfrentar las distorsiones del mercado. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación de todos, la verdad muy provechosa. Hemos tomado nota, en mi caso 4 páginas completas y concretas, y el trabajo continúa. Agradecemos mucho todas las exposiciones, tanto aquellas que han apoyado en general o particularmente algunas cuestiones del texto, como las que proponen modificaciones, que son las que hemos tomado nota. Entre el coordinador de la comisión, Carlos Hernández, y yo, muy brevemente haremos algunas referencias. Desde luego que aquí no va a terminar el trabajo, sino que está recién iniciando. Nos repartimos un par cada uno. Carlos, ¿te parece bien? Por ejemplo, yo anoté la propuesta de María Paula Arias, que me parece muy interesante, coincido con ella, que estamos pensando lo mismo. Estamos pensando que la recepción del consumidor expuesto llegue a su justo término, ni estrecho ni excesivo. Nosotros lo redactamos con esa intención. La redacción de María Paula me parece impecable, también las dos me parecen impecables, porque la verdad hay cosas que se pueden escribir de dos formas distintas y que las dos estén muy bien, así que si no me equivoco, asumo el compromiso que vamos a analizar ese texto, a ver si llegamos a la conclusión que mejora lo que hemos redactado, sabiendo que queremos decir lo mismo. Después te vamos a pedir que nos lo aportes, porque yo tomé nota, pero muy rápidamente, y lo llevamos a nuestras próximas reuniones. Lo vamos a tener. Y quizá nos encontremos con una linda sorpresa de haberlo podido recoger total o parcialmente. En lo puntual, digamos, las pautas son las mismas. En relación al tema de género, obviamente ha sido una de nuestras principales preocupaciones, tanto que está expresamente establecido dentro de los principios generales, como bien expresó Gonzalo Soso, y yo también lo intenté. Cuando algo está reconocido como principio general, no nos ponemos a contar cuántas veces después lo replicamos específicamente, porque está en todas las normas. Lo que es principio general está en todas las normas, los 180 y pico. Después, sí, específicamente volvemos a mencionar la situación, por ejemplo, en materia de prácticas abusivas, es simplemente porque hay, no taxativa, pero una suerte de tipificación que apunta a ayudar a la praxis judicial, sobre todo, a la interpretación, a la hermenéutica, a ampliar, pero no porque haga falta. Si regulamos con principios generales, y entre los principios generales, como ustedes mismos han mencionado, incluso Valeria López, en el artículo 5º, inciso 10, cuando se habla del principio antidiscriminatorio, se refiere expresamente a la discriminación por razones de género. Por lo tanto, este es un principio general que se aplica desde el artículo 1 hasta el 184.
Y luego lo hemos replicado, como también hemos replicado lo relativo a hipervulnerables, en general en materia de prácticas y de políticas. Creo que el sistema pasa por ahí. Los grandes ejes, como puede ser el de género, la perspectiva de género, que obviamente nos motivó desde el inicio, están en el sistema primero como principio general, luego en las políticas y luego también en algunas situaciones reguladas específicamente en las que por algún motivo entendemos que puede ayudar a las interpretaciones más favorables al consumidor, en el caso de género, en materia de prácticas abusivas, en el caso de hipervulnerables, como decía el profesor santafesino, en materia de políticas. Desde luego que la regulación sobre la base de principios generales es una elección, que fue la del Código Civil y Comercial de la Nación, y que en enorme medida ha sido la nuestra también, y el precio de ese sistema es que luego no aparecen replicados específicamente esas perspectivas como le gustaría a cada uno de nosotros en los temas donde ponemos el acento. ¿Estamos de acuerdo? Que sería ideal que en algunos temas específicos más replicáramos lo atinente a hipervulnerables, lo atinente a perspectiva de género y tantas otras cuestiones. Digo, para contestar al mismo tiempo a dos o más de los expositores. Pero nuestra elección fue la de regular sobre la base de principios generales, replicar el 42 segundo párrafo en el sentido que los funcionarios tienen el deber de proveer a la protección de esos derechos. Lo dice la Constitución Nacional, pero no lo decía la ley. Ahora lo dice la ley también, si se llega a sancionar. Y la otra pregunta, que un poco es contestando a ustedes y que está abierto, porque la verdad lo hemos registrado, la inquietud de los dos, para llevarla a nuestro análisis, es si vamos o no a desenvolver en cada uno de los capítulos, lo cual a mi juicio es infinito, porque la perspectiva de género está en las cláusulas, está en la publicidad, está en las prácticas, está en los daños, está en todo. Entonces, ¿a dónde llegamos con un texto normativo que ya es más un código que una ley general, aunque no le llamemos código? ¿A dónde vamos a llegar si lo transformamos en un reglamento que para nosotros no hace falta porque todo está en el sistema, en los principios, en las reglas, en las políticas, en las prácticas, en las partes generales de cada uno de los títulos? Es una cuestión que hemos debatido. De hecho, en materia de políticas, si me permiten, y con esto termino mi parte, teníamos una alternativa que era un texto más minucioso, como es el del Código de Implementación Bonaerense, en la cual hay como un mandato a los gobiernos para que las políticas tengan tales o cuales contenidos. Pero son dos opciones. La otra es establecer las reglas generales para los gobernantes, como se hace en este caso en los artículos 29 y siguientes, pero con pautas muy concretas. Programas especiales para los más necesitados. Consumo sustentable, etcétera, etcétera. En fin, nos llevamos las inquietudes de todos, pero me anticipo a explicar por qué algunos de los detalles que muchos de ustedes estarían esperando dentro del texto y que quizás algunos de nosotros también hubiéramos querido, hoy por hoy no están y quizá mañana en alguna medida estén, porque nos estamos llevando todo de verdad registrado. Acá les puedo mostrar, son 4 páginas, lo que no traje es cuaderno Gloria, pero tengo este borrador y de este borrador yo estoy seguro que van a surgir algunos contenidos para mejorar el proyecto. Carlos, seguís vos, dale.
En primer lugar, dada mi primera intervención, agradezco y felicito acá a los amigos del Litoral porque siempre nos regalan organizaciones magníficas y esta organización está en ese marco. Lo primero que quiero señalar es que el anteproyecto, hoy lo probamos, está claramente presente en esta audiencia, está visibilizado como un producto doctrinario, que fue el primer objetivo que nos propusimos. El anteproyecto es un producto doctrinario y por tanto forma parte de la cultura jurídica y desde allí se puede apropiar la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo esta mañana. La verdad que en lo personal me siento muy contento de ver el nivel de análisis minucioso, con lo cual se han hecho aportes riquísimos en el marco de esta audiencia pública. Así que muy agradecidos por escuchar estas perspectivas. En los temas concretos, a mí me parece que hay varias cuestiones que quería señalar. Creo que Gabriel ha dicho todo, pero agrego alguna cuestión adicional. La perspectiva de los principios, esta lógica que ya viene del código, lógica de principios y de reglas, una especie de anteproyecto, de ley incardinada en principios, hace que no tengamos que replicar pluralidad de reglas relativas a esos principios. Justamente porque la sociedad va mutando, va cambiando, y entonces esas reglas pueden quedar con cierta obsolescencia. Ese es un poco el sentido también que atiende a la realidad cultural actual. La cultura actual, la sociedad actual, evoluciona con gran velocidad y consecuentemente las reglas tienen que tener la suficiente flexibilidad a fin de evitar la obsolescencia. Sin perjuicio de ello, y anexando a los comentarios que planteaba Gabriel, en materia de género, por ejemplo, además de las reglas que se mencionaron, recuerdo que también hay una norma específica en materia de cláusulas abusivas. Es decir, que la última disposición, el artículo 46, inciso octavo, también refiere a otro tema paradigmático, como es el tema de las cláusulas. O sea, nos ocupamos en general, luego en materia de prácticas y luego en el tema de cláusulas, que son un poco los ejes nodales de la problemática central de género. El otro eje también que me parece muy importante señalar algo tiene que ver con la educación. Una de las ponencias y varias de las intervenciones hicieron referencia al tema de la educación. La Comisión, en este sentido, comparte plenamente de que es indispensable que el Estado se haga cargo y la sociedad civil también de llevar adelante como política pública la educación de los consumidores. Y en ese sentido, yo digo, más allá de que en tren de redactar, la verdad, y esto lo digo de modo general también para todas las exposiciones, creo que si en este grupo nos pusiéramos a redactar un texto, seguramente encontraríamos 100 respuestas posibles, porque sobre todo los abogados le encontramos muchas alternativas, interpretaciones. Nuestro mundo está en gran medida emparentado con la lógica de la hermenéutica. Pero más allá de las redacciones, creo que algunas de las disposiciones que plantea el anteproyecto van en la dirección de las preocupaciones que ustedes marcaban. Por ejemplo, el artículo 33, que tanto se invocó en las exposiciones, me parece que sutilmente marca un distingo que yo quiero de alguna manera reforzar hoy entre los planes generales de educación y los planes específicos que conciernen a los currículos oficiales. Esto aparece indicado en el artículo 33, es decir, el Estado debe llevar adelante como política pública la educación de los consumidores, pero luego también tiene la responsabilidad de especificarlo en lo que concierne a lo estrictamente curricular, en todos los ciclos, para utilizar una expresión de la ley de educación, en todos los ciclos de la enseñanza, incluso en lo que concierne a la enseñanza universitaria. Me parece que el texto da lugar para esa interpretación y es un mandato bastante específico que me parece que vale la pena marcarlo. Y otra cuestión que también quería señalar, que me pareció muy importante, el aporte de la visión latinoamericana que señalaba muy bien el profesor santafesino. Yo quiero señalar, lo dijo tanto Gabriel como Gonzalo en la parte introductoria, nuestras fuentes, y lo dice en el anteproyecto, no solamente han mirado la experiencia europea
sino también han visto de manera particular la experiencia latinoamericana, la experiencia brasileña, el código peruano, han sido vistos de modo singular. Y entre esas peculiaridades que tiene que ver con la realidad latinoamericana, menciono, para que no pase desapercibido esta mañana, la importancia que tiene para la Comisión en la enunciación de los principios el artículo 5 en su inciso 3, cuando se habla del principio de acceso al consumo. Fíjense que hoy en el ámbito del Código se habla del acceso, se habla de la tutela, del principio del consumo sustentable, y allí se menciona el vocablo acceso, y esto da lugar a toda una polémica. El anteproyecto diferencia muy bien entre la tutela del consumo sustentable como principio y el principio de acceso al consumo. Y ahí en el inciso 3 se dice que el sistema de protección del consumidor garantiza el acceso al consumo de bienes y servicios y, para la preocupación del colega, afirma de calidad. Me parece que es todo una declaración de gran incidencia desde el punto de vista práctico, no solamente en la interpretación del funcionamiento del sistema, sino también en el diseño de las políticas estatales. Esto me parece que es muy importante visibilizarlo. Y luego, para concluir, y en sintonía con lo que decía también Gabriel en las respuestas, este es un anteproyecto estructurado sobre la lógica de los principios. Entonces, a veces pensar cada una de las soluciones a través de una regla puede tornar inabarcable el tratamiento de los diferentes problemas que conciernen a la problemática del consumidor. Por eso que ustedes verán que no se nos puede achacar minimalismo, es decir, es una ley que se ha multiplicado, un anteproyecto que multiplica por 3 casi las normas actuales de la Ley de Defensa del Consumidor, porque se trata de volcar todo lo nuevo. Ahora, a mí por lo menos me genera duda si es indispensable para encontrar una respuesta a un conflicto de consumo contar necesariamente con una regla legal. Digo esto porque me parece muy interesante la propuesta del profesor y amigo Mario Gianfelici y su grupo, que aborda una problemática bien concreta, como es la temática de la incidencia que tiene en el ámbito de la comercialización de inmuebles una ley del derecho laboral como es la ley 22.250, los convenios colectivos y las responsabilidades que generan a todos los actores en el marco de esas relaciones. Bueno, la solución que proponen es una solución valiosa desde el punto de vista de la lógica de la regla. Ahora, yo personalmente pienso que en el contexto, sin perjuicio de lo cual es uno de los tantos temas que vamos a someter a discusión, porque me parece muy rico el planteo, que a esa interpretación es posible llegar a través de un conjunto de principios, incluso de algunas reglas más generales, presentes en la propia teoría general del contrato, a la que voy a mencionar en un rato. Pero creo que tenemos respuesta para esos problemas. Creo que a veces nos genera estrés la sociedad actual. La sociedad actual a los abogados nos genera el estrés de encontrar una respuesta. A veces estamos con la necesidad de tener una norma específica que brinde una solución a un caso que a lo mejor se replica por cientos. Y la verdad que muchas veces las respuestas, y este es un cambio cultural, las vamos a tener que ir construyendo a través de los principios o del juego armónico de las teorías generales. Esta es un poco la propuesta que plantea el anteproyecto. Pero muy agradecidos, sinceramente muy agradecidos con las riquísimas expresiones, aportes, reflexiones que se han dado en relación a este primer título del anteproyecto.